que no se nos olvide que aunque Cristo en la cruz parece impotente, Dios siempre puede más. Dios puede más en tu familia. No te sientas impotente, invítale a Dios. Dios puede hacer más por tu hogar que lo que a veces haces queriendo comprar la felicidad con el dinero. Dios puede más porque te puede dar amor, perdón, paz y tranquilidad. Dios puede más en tu vida que esa droga, que ese alcohol, que esa fiesta que se termina en un momento y que te deja triste. Busca al que te puede dar la felicidad plena. Dios puede más que estos poderes humanos del poder, del prestigio y del dinero que pasan y que la tortilla se vuelva. Dios puede más en el hombre que, te repito, lo lleva adentro. Una de las semanas más importantes en nuestro calendario litúrgico católico y cristiano. Y valdría la pena analizar el acontecimiento de este día. En la misa campal que la hicimos con la procesión, se leen dos evangelios. El primero, al iniciar la celebración en la plazoleta, que es el evangelio en el que Jesús entra a Jerusalén y es aclamado por la multitud. La emoción de la gente, la algarabía es tal que obviamente le proclaman ya ellos el rey. Es más, hay muchos estudiosos de la Escritura que dicen que era el momento oportuno en que el pueblo quería levantarse y tumbar al Herodes y obviamente sublevarse también contra el imperio romano. Jesús, en su infinita sabiduría y misericordia, está enseñando otra cosa muy sencilla a la gente, y la gente no era capaz de verlo. Él no entra como el rey, él no entra con la autoridad y con el poder de las fuerzas, de las armas y de la violencia. Al contrario, él entra montado en un burro, haciendo caso a las profecías del siervo de Yahvé, de ese siervo humilde, del sencillo que no entra con poder. El poderoso, repito, en cualquiera de esas cosas, en fuerza, en dinero, en poder, en prestigio, hubiera entrado en un corcel. Él entra en un pollino, en un animal que es considerado el animal de los pobres, el animal del trabajo sufrido del campesino, en alguien que representaba no poder, sino la simpleza de lo sencillo del amor de Dios. Y la gente no entendió, a pesar que eso era todo un signo para dar a entender que él no buscaba el cetro de la fuerza que tenían los reyes de ese entonces, sino que su gran fuerza era el amor, que él no buscaba el trono que estaba dentro de un palacio, sino que él buscaba ocupar ese gran trono de la cruz, porque desde ese amor buscaría ocupar un lugar en el corazón de cada ser humano. No le entendieron, ¿no? Será tal vez por eso que muchos se quedaron frustrados y el Viernes Santo, lejos de gritar Hosana al Hijo de David, gritaban crucifícale. ¿Qué implica esto para nosotros hoy? Sabiendo que hoy hemos leído esas dos lecturas. La primera esa, y la segunda esta, la pasión de Jesús. Larga, ¿no? Y eso que les leí la forma abreviada. La que leímos en la misa campal es larga y leemos entre tres para no desmayarse ninguno. Esta pasión, porque no podemos separar el misterio de Cristo de su amor. La vida de Jesús, la gloria de Jesús, no puede estar separada de la pasión y de la cruz. No hay resurrección sin cruz, no hay vida nueva sin la muerte del grano de semilla, como el mismo Cristo lo dirá. Así también, no puede haber en nosotros la esperanza de una nueva vida si no estamos dispuestos a compartir la cruz de Cristo y a morir en ella a ese hombre viejo que necesita resucitar. Vemos a un Jesús hoy compartiendo toda la pasión humana, todo el dolor humano. Si nosotros miráramos cada una de las partes de aquí, en este evangelio hay traición. ¿Quién de nosotros no ha experimentado la traición? Hay abandono y soledad. ¿Quién de nosotros no ha experimentado la soledad? Aquí hay el vender y el negociar la vida humana por dinero. ¿Quién no experimenta eso? Si hoy nuestra sociedad ecuatoriana está viviendo esa experiencia terriblemente dolorosa. Vidas y conciencias que están echándose a perder, o vidas que se están acribillando por el dinero sucio del narcotráfico, de la delincuencia organizada que quiere seguir gobernando en este país. Estamos mirando con dolores, y Cristo es víctima de eso. Víctima de que por el dinero sucio y manchado se atente contra la vida de un inocente, como tanto inocente por allí sigue muriendo en las calles.
Estamos mirando también la complicidad ingenua en muchas ocasiones, o tal vez temerosa de autoridades, porque Poncio Pilato dicen que quería liberarlo, pero tuvo miedo, tal vez como tantos jueces nuestros que quisieran hacer justicia, pero que ante el temor de una ley que no los respalda, como tantos policías que quisieran hacer justicia, pero ante el miedo de que las consecuencias caigan más sobre ellos que sobre los asesinos, pues se hacen los de la vista gorda. O como empieza a asomar ya, justo al año en que liberaran a otro delincuente en este país, se pronuncian a muchos otros que serán liberados y a otros que se les devuelve la plata, que ya por juicio decían que era una plata mal habida, sin cumplir sentencia, sin devolver nada. Qué terrible, ¿no? Y salen libremente. Aquí cayó detenido una persona por robar un vehículo y después por ir a robar en ese mismo vehículo con 50 denuncias penales, 50 procesos. Eso tiene en su historial. Esa es nuestra ley, ¿no? Todos vemos esa vergüenza de tener. ¿Y quién no está viviendo eso que vivió Jesús? Si él lo vivió en primera persona, ¿no? Está viviendo el hecho de sentir sobre todo la soledad y el abandono de quienes le habían prometido estar a su lado. Pedro le habría prometido junto a los discípulos que nunca lo abandonaría. Frente al miedo lo abandona y le deja. ¿Quién no ha experimentado en qué sociedad o en qué familia no hay a veces de eso? Si hasta de los guambras cuando recién se enamoran, el novio y la novia promete maravillas, solo a vos te voy a querer, y da la vuelta de la esquina, se va el baile con la otra y encima de todo publican en redes sociales. Salado el man. ¿No es cierto? La traición, y ni se diga las otras, las promesas hechas ante el altar. Te voy a ser fiel todos los días, en la alegría, en el dolor, en la pobreza, en la prosperidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Y eso dura tan poquito, o hasta que la muerte les separa, y no me refiero a la muerte, sino a la moza. Esa es la muerte también. O el mozo también. ¿Sí o no? Traiciones, engaños, soledades, insultos y burlas. Insultos y burlas. Si las redes sociales son mágicas y buenas para cosas buenas, también son una basura para otras. Con qué facilidad tras un seudónimo la gente insulta, ofende, lastima, no da la cara. Con qué facilidad. Con qué facilidad se puede denigrar y ofender a las personas y después decir, ups, es que no ha sabido, no ha sido verdad, ya nada. O simple y llanamente desaparecer, pero causando daño, insultos, ofensas. Y burlas de la fe. A Jesús se le burlaba. Y me llama la atención tremendamente cuando le dicen esto. Confiaba en que Dios le ama, que le salve pues. Como desentendiéndose el hombre de que es nuestra obligación mirar por el bien de los hermanos. Hoy en la sociedad ves, sálvese quien pueda, que se baje de la cruz, cada quien que se baje de la cruz. Si en mis manos está, no hago nada por nadie. Ese es el mundo egoísta, el mundo mezquino, en el que solo miramos hacia nosotros mismos y dejamos de mirar hacia los demás. La muerte nos ha tocado cerca. No acabamos todavía de recuperarnos del COVID y el Ecuador ha tenido un terremoto, ha tenido los deslaves y ha tenido la delincuencia, que para mí es más grave que un terremoto y los deslaves, porque toca la profundidad del corazón de hombres tan indolentes que no respetan nada ni a nadie y que ponen en zozobra. Y todos ellos pensando que no hay un Dios. Y todos los que vivieron esas injusticias con Jesús, ninguno ha quedado. Y Cristo y su amor y su mensaje sigue presente y de Él se sigue hablando. Entonces, por eso, confiemos en el Señor. No perdamos la esperanza. Si bien es cierto en el Salmo y el mismo Jesucristo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué es lo que podemos estar diciendo como país al vernos desprotegidos de autoridades que se preocupan solo de sus intereses? Al vernos desprotegidos de una justicia que mide según recibe o según le conviene. Al vernos desprotegidos a veces de nosotros mismos, porque nuestro propio pecado en nuestras propias familias empiezan las grandes injusticias, las grandes burlas y las grandes cruces. Nos da ganas de decir, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué no va a decir eso el hijo violentado, la hija violentada por sus propios padres? ¿Qué no va a decir eso un niño irrespetado en sus derechos, en su dignidad, en su cuerpo, en su sexualidad, abusado por quienes deben protegerlos? ¿Cómo no van a decir por qué me has abandonado? ¿Cómo no podemos decir por qué nos has abandonado, Señor, si estamos mirando tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto hombre joven, mujer joven, destruyendo su vida sin sentido en los vicios y defendiendo esas cosas muchos? ¿Cómo no vamos a decir eso? ¿Por qué me has abandonado?
¿Cómo no vamos a decir, Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? Si es que aunque se haya dicho que ya podemos portar armas por decreto ejecutivo, a mí eso me preocupa. De hecho, de alguna manera hay que defender la sociedad, pero esa no es la mejor manera. La mejor manera sería el respeto, el amor, el hecho de que sepamos vernos como hermanos y no como enemigos, el hecho de que sepamos reconocer en cada hombre la dignidad de un hijo de Dios y no en lo tarde como lo reconocieron estos centuriones. Y habían matado a Jesús cuando viene el arrepentimiento al ver el desastre que provocaron con su injusticia. De verdad es el Hijo de Dios que esperamos nosotros, llegar un día al final de la vida para decir cómo dejamos pasar las oportunidades, cómo dejamos pasar la vida y a las personas sin reconocer al Hijo de Dios que estaba en el otro y que estaba también presente en mí. Tremendo, ¿no? Pero hay una de las cosas que más me preocupa, el sentido ese de soledad que el hombre tiene de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dirá el mismo Jesús, repito, pensando todavía que es Él el que nos abandona, sin darnos cuenta que todo el mal que existe en este mundo no es porque Dios nos haya abandonado. Hay una sola causa: nosotros hemos abandonado a Dios. Usted y yo, su familia, la mía, la sociedad, las estructuras políticas, religiosas, jurídicas, a veces se han olvidado de Dios. No estaríamos con miedo en nuestra iglesia de cismas tontos también que se están dando, porque la gente se está olvidando de Dios y por quedar bien con los hombres se está olvidando de proclamar el mensaje con valentía y con decisión. Tenemos que recordar que si tu familia está mal es porque tal vez te olvidaste de Dios, te dedicaste a hacer plata, a trabajar, te dedicaste a hacer tantas cosas, a divertirte y descuidaste a Dios en tu vida y en las relaciones de tu hogar. Tenemos que entender que si nuestra vida a veces no tiene sentido, vamos por el mundo por ahí como parias mendigos de un poquito de felicidad, probando vicios, probando cosas, es porque nos hemos olvidado de Dios. Usted mismo analice su vida. Cada uno tenemos que ver. Cuando nos olvidamos del bien y le damos la espalda, cuando nos alejamos de su amor y de su gracia, el diablo nunca paga bien a sus devotos. Así de sencillo, nos guste o no nos guste. Y la solución no va a venir de fuera. No va a venir de quienes compran conciencias. No va a venir de quienes forjan leyes a su capricho. No va a venir de quienes piensan que la plata, el dinero y el poder son eternos. La decisión va a venir de usted, de aceptar una cosa que hoy es el centro de este evangelio: el amor que Dios nos tiene. Tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo para que en Él tengamos vida y vida plena. Aceptar a Dios. Aceptar a Dios. Si lo proclamamos el domingo de Ramos, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Si lo proclamamos el Rey de nuestra vida, ya no lo crucifiquemos. No lo crucifiquemos haciendo cosas malas, cosas injustas que nos destruyen a nosotros o que destruyen a los demás. Busquemos y procuremos, aunque muchas veces eso va a traer cruces, por supuesto, pero busquemos seguirle a Dios, que es el único que nos da la esperanza de una vida que no termina. Todos los que han crucificado a Cristo están muertos, como todos los que seguiremos crucificándolo estaremos muertos. Pero también quienes sintamos su amor en nuestra vida y seamos capaces de, aunque nos caigamos bajo el peso de nuestras cruces, levantarnos con su amor, tenemos esperanza de que podemos ser mejores. ¿Por qué estamos aquí? No por santos. Si estamos aquí es porque somos pecadores, porque reconocemos que necesitamos, hoy más que nunca, abrazarnos al amor de su cruz que nos haga mejores, porque reconocemos que nuestra familia necesita de Dios, porque reconocemos que nuestro mundo, que nuestro país necesita de Dios, porque reconocemos que la respuesta está en el fondo de cada hombre que sabe que Dios está en sí mismo. Eso es lo que tenemos que hacer: volvernos a Dios, proclamarle el Rey de nuestra vida, dejar de crucificarlo, aceptar la propuesta buena que Dios nos ofrece y no dar oído a todos aquellos que, como en ese tiempo asusaban a la multitud para que crucifiquen al Dios de la vida, también no hacer caso, tener los oídos sordos ante tanto mal que de una o de otra forma quiere tocarnos la vida. Yo estoy convencido que los buenos siempre somos más. Este país tiene más gente buena, mientras hay unos pocos sinvergüenzas que hasta con investiduras de autoridad pueden hacer daño. La gente buena es mucho más, pero pasa que también la gente buena a veces estamos dormidos. Si hubiéramos leído el evangelio largo, hubiéramos visto que los discípulos de Jesús se quedaron dormidos mientras él oraba.
Hay que despertarse, hay que tomar conciencia, hay que empezar a salvar el mundo, hay que instaurar el reino de Dios en cada vida, en cada persona, en cada familia. Y esa es nuestra tarea de los cristianos. Si vinimos solo con una palma en la mano, pero no es el palmo, mi corazón, el que le alaba a Dios, si solo lo proclamamos aquí, pero no lo proclamamos afuera, ni con palabras, ni con acciones, vana es esta celebración. Hoy es uno de los días que más cristianos van a las iglesias, pero esos mismos cristianos tienen que llevar a ese Cristo vivo, no al muerto. El amor de Cristo que nos ha hecho resucitar, tienen que llevarlo en acciones de bondad, de generosidad. Hay gente que aquí mismo nos necesita. Bien por todos aquellos que con su solidaridad han llegado a los hermanos de Alausí. Bien por todos aquellos que son capaces de compartir el pan. Bien por todos aquellos que son capaces de ser justos. Bien por todos aquellos que son capaces de decirle no al mal y sí a la vida. Esa es la gente que necesita a Cristo hoy para seguir viviendo y seguir resucitando. Y si a veces estamos desanimados porque creemos que nada se puede hacer, que hasta nuestras propias fuerzas nos abandonan, es bueno recordar lo que pasó Jesús, el amargo dolor de sentirse abandonado él también por el Padre, pero saber al final de la vida que es él el que lo esperaba y él el que lo resucitaría. Creo que podemos decir con la esperanza, hoy en todas las misas estoy concluyendo con una reflexión sobre lo que Juan Pablo II dijo en una de sus homilías más brillantes, no solo por la elocuencia y por lo grandioso que decía, sino por cómo habló con el corazón. Cuando refiriéndose a Cristo crucificado, le dice a la gente, Cristo en la cruz parecía impotente. Las cruces nos ponen impotencia. La situación del país, la situación de sentirnos indefensos ante la ley, la violencia, el dolor, la separación de los hogares, nuestro propio genio, las depresiones personales, los vicios, las divisiones de las familias, jóvenes viviendo sin ilusiones y sin sueños. En fin, tantas cosas, viejos sinvergüenzas que no cambiamos aunque estamos cerca de la muerte. Todo eso puede quitarnos y parecer que Dios es impotente. Dios no es impotente. Impotente es el hombre que dio la espalda a Dios y que no vive con Dios. Porque dice después el Papa Juan Pablo, que no se nos olvide que aunque Cristo en la cruz parece impotente, Dios siempre puede más. Dios puede más en tu familia. No te sientas impotente, invítale a Dios. Dios puede hacer más por tu hogar que lo que a veces haces queriendo comprar la felicidad con el dinero. Dios puede más porque te puede dar amor, perdón, paz y tranquilidad. Dios puede más en tu vida que esa droga, que ese alcohol, que esa fiesta que se termine en un momento y que te deja triste. Busca al que te puede dar la felicidad plena. Dios puede más que estos poderes humanos del poder, del prestigio y del dinero que pasan y que la tortilla se vuelva. Dios puede más en el hombre que, te repito, lo lleva adentro. Así es que de hoy quiero, Dios, sentir en medio de mi impotencia que no es impotente tu amor, que tú puedes más, y quiero trabajar por construir mi vida y construir mi familia basándome en ese amor inmenso que me da testimonio hoy tu cruz. Que así sea.